Hola, soy Unidad de Urbina, médico pediatra intensivista, expresidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y secretario de la Academia Nacional de Medicina. Hoy vamos a conversar sobre la conducta de un paciente con COVID en la unidad de terapia intensiva. Esto apareció en los diferentes suplementos de archivos venezolanos de puericultura y pediatría que publicamos en el año 2020 a propósito de la pandemia. El primero fue en el abril 2020, donde fue una guía de atención al paciente pediátrico con COVID-19. Luego publicamos una actualización ya con la parte sistémica, manifestaciones sistémicas del COVID. Y en lo último fue en 2020 también, en el mes de octubre, donde se hizo una actualización para estar siempre al día, ya que la COVID es una pandemia en evolución. En cuanto a los ingresos de los criterios de ingreso a terapia intensiva, evidentemente aquel paciente, dependiendo de la edad, con taquipnea, que tenga uso de músculos accesorios, aleteo nasal y cianosis, por supuesto, saturación de oxígeno con oxígeno suplementario por debajo del 92%, como ven allí, paciente que tenga signos severos de deshidratación, motivado vómitos y diarrea, también por la coronavirus, que esté confuso o letárgico, que necesite evidentemente un soporte ventilatorio invasivo o no invasivo y que tenga evidentemente una insuficiencia respiratoria dada por acidosis respiratoria e hipoxemia. El manejo de fluidoterapia en el paciente en terapia intensiva en general, pero en especial en el paciente con COVID-19, tiene que ser un manejo conservador. Se recomienda que sean hidrataciones isotónicas que además tengan, de acuerdo a la capacidad del paciente resistir. No se recomienda hacer grandes administraciones de líquido, porque recuerden que hay una fase inflamatoria muy severa, que es lo que lleva evidentemente el paciente a terapia intensiva, y un corazón que tiene afectación tipo miocarditis que no va a resistir las grandes cantidades de líquido. Evidentemente se recomiendan sueros hipotónicos o isotónicos y no se recomienda utilizar sino cristaloides, porque la evidencia dice que los cristaloides son tan buenos o mejores que los almidones u otro tipo de terapia que se utiliza en la rehidratación del paciente. Existe, como ven ahí, una pirámide escalada terapéutica que comienza con el bigote nasal típico para dar un suministro extra de oxígeno. Puede ser un Ventimax con reservorio o sistemas Venturi. Si el paciente no tolera o no evoluciona satisfactoriamente, se recomienda el soporte respiratorio no invasivo con bigote nasal o ventilación mecánica no invasiva. Y por último, por supuesto, la ventilación mecánica invasiva, que sería con la intubación orotraqueal. No se recomienda de entrada, si el paciente realmente no lo necesita, no utilizar este tipo de dispositivos, que son los bigotes nasales o con máscara de alto flujo o la máscara Venturi, porque pueden producir o producen a gran aerosolización. Sin embargo, si su paciente lo amerita y usted lo va a utilizar, se recomienda, como ven en la imagen de la derecha, utilizar mascarillas sobre el dispositivo para evitar las gotas que puedan dispersarse en el ambiente y evidentemente poner en peligro el personal que está atendiendo a este paciente. Las terapias no invasivas, como lo acabamos de ver, han sido cuestionadas porque producen muchos aerosoles y evidentemente un paciente con carga viral, sobre todo si es pediátrico, pues puede diseminar más en el ambiente estos componentes virales. En cualquier uso, evidentemente que se trate en pacientes críticos con COVID, hay que considerar el área y al personal que está allí con alto riesgo de contaminación por aerosoles. Por lo tanto, es indispensable el uso de la mascarilla N95 o FFP2 si usted está en el área europea, o equivalentes en todo el personal, y además se recomiendan las pantallas faciales. ¿Qué hacemos con el paciente cuando ya está en terapia intensiva y decidimos que le vamos a dar soporte ventilatorio invasivo o ventilación mecánica? Utilizamos las maniobras de protección pulmonar, que son volúmenes corrientes bajos, 5 a 7 cc por kilo, un PIB alto si hace falta, dependiendo, para mantener una presión meseta menor de 28 centímetros de agua, y la frecuencia respiratoria, dependiendo la edad, entre 35 a 60 por minuto. La fracción inspirada debe mantenerse en el paciente por encima del 92%, preferiblemente,
Si se va a aspirar, cuando hay que desconectar al paciente para aspirar, en ese momento el ventilador puede seguir mandando. Si usted no lo pone en pausa o no pone una pinza, entonces se recomienda que se utilicen sistemas cerrados de aspiración en beneficio del paciente para no bajar la saturación de oxígeno y en beneficio del personal para no contaminarse. Y lo ideal es que cada paciente sea atendido en un cubículo o box individual cerrado para evitar la contaminación entre los pacientes. La ventilación mecánica en prono, que es ventilación del paciente boca abajo, está muy en moda y mucha gente la conoce a partir de ahora, pero es una técnica que se utiliza desde muchísimos años, inclusive en los pacientes que van a recibir operaciones por vía posterior de columna o traumatismo craneoencefálico o alguna intervención neuroquirúrgica en fosa posterior. Tenemos que intubar al paciente boca abajo y así se ventila durante la intervención. Pues lo mismo se ha detectado que los pacientes con coronavirus, si está muy afectada la parte pulmonar y las estrategias ventilatorias no han sido efectivas, se recomiendan en algunos pacientes, si cumplen la norma, hacer la ventilación mecánica en prono, que son más o menos fases por 16 horas que se le hace al paciente, y eso ayuda a que ventile la parte anterior y superior de los pulmones y eso mejora la función ventilatoria del paciente. No todos los pacientes tienen indicación de ventilación prono, pero cuando haga falta, pues tenemos que estar entrenados, como lo hicimos en el Hospital de Niños hace muchísimos años, que hay el único trabajo en pediatría que tiene ventilación prono y podemos hacer ese tipo de ventilación. El ECMO, que es la oxigenación de membrana extracorpórea, es un soporte vital para pacientes con fallo respiratorio o cardíaco reversible que no hayan respondido al tratamiento convencional. Hay experiencia limitada, sobre todo en pediatría, pero se ha hecho con otras patologías tipo sepsis y ha aumentado evidentemente en la fase de ver qué se puede hacer por estos pacientes hasta un 95% durante la pandemia. Un paciente que está ventilado, sobre todo con ventilación mecánica, tenemos que estar pendientes de hacer pseudoanalgesia, sobre todo en las fases iniciales. Eso me ayuda a optimizar la forma de ventilación al paciente y permite una buena adaptación y soporte del paciente a la ventilación mecánica, ya que produce mucha angustia. Hay que estar muy pendientes del dolor en estos pacientes, así tengan pseudoanalgesia. Tenemos las escalas que debemos conocer y manejar en terapia intensiva, así como en pediatría general, sobre la analgesia del paciente, porque es un deber y un derecho del paciente. Lo más utilizado, sobre todo en pediatría, son los opiáceos por vía intravenosa y se empleará analgesia multimodal, que es la forma actual de cómo tratar el dolor. Y dentro de los hipnóticos, para este paciente se recomienda de uso el propofol o la dexmedetomidina frente a la benzodiazepina, porque además es un metabolismo más rápido y la benzodiazepina pueden hacer algún tipo de cuadro psicótico que también está descrito en los pacientes con COVID, así no hayan tenido la benzodiazepina. Los esteroides no se deben recomendar de entrada en el paciente que no está en fase grave de la enfermedad. Una vez que ingresa a terapia con una insuficiencia respiratoria porque tenga un patrón tipo vidrio esmerilado o neumonía, pues entonces se recomiendan los esteroides de entrada a la dexametasona o su equivalente a las dosis que ustedes ven allí. Los antibióticos no se recomiendan de entrada si el paciente no está grave. Se recomienda si tiene un cultivo, además de la sobreinfección del coronavirus, pueda tener una sobreinfección bacteriana, en ese caso se indica. Estos son más o menos en cuanto a los estudios que se han hecho, sobre todo en paciente adulto, los gérmenes aislados con más frecuencia en el paciente con COVID, y muchos presentan beta-lactamasa de espectro expandido, carbapenasa y múltiples, son agentes multiresistentes, donde sí estaría indicado el inicio de la antibioticoterapia. Pero la evidencia dice que en las primeras fases de los pacientes con neumonía por SARS-CoV-2, como es una neumonía viral, no se recomienda de entrada, sobre todo antibioticoterapia empírica de amplio espectro. Eso es basado en evidencia. El paciente con COVID evidentemente puede pasar muchos días postrados, muchos días de terapia intensiva y tiene un alto riesgo de malnutrición por un hipermetabolismo marcado. Entonces hay que estar muy pendiente de iniciar cuando el paciente está estabilizado, sobre todo la nutrición enteral precoz, además de que evitamos la desnutrición del paciente, evitamos la translocación bacteriana al estar utilizando las sondas por vía nasogástrica.
En cuanto a la coagulación, todos sabemos que los pacientes con coronavirus pueden tener un alto riesgo de trombosis, muchísimo más que si se pone la vacuna, en este caso de AstraZeneca o de Janssen. Entonces, el tratamiento anticoagulante en estos pacientes se recomienda que sean heparinas de bajo peso molecular o fraccionada, y la enoxaparina como profilaxis anticoagulante. Pueden variar las dosis dependiendo la gravedad de la enfermedad, y se debe evitar el uso de anticoagulantes orales de acción directa o antagonista de la vitamina K. En cuanto a la RCP pediátrica, en un paciente, bien sea en urgencia o bien sea en terapia intensiva, conocemos todo ya de sobra la cadena de supervivencia que inicia con la prevención, comprima rápido, comprima fuerte, llame por ayuda, estabilice y traslade y vigile en una terapia intensiva. Pero actualmente, con la pandemia, usted como proveedor o como reanimador debe utilizar una mascarilla, igual que al paciente que usted va a reanimar, debe protegerse la vía aérea, porque cada vez que se hace maniobra de compresión, el paciente puede soltar aerosoles y usted sale contaminado. Evidentemente, entonces hay que hacer énfasis en las precauciones estándar. Hay que hacer los procedimientos con intubación, toma de avión un paciente con sospecha o diagnosticado con coronavirus en sala de aislamiento, limitar el número de personas que asisten al paciente para evitar mayor contaminación del equipo de salud, y una vez antes o después de hacer la maniobra de reanimación, esa área debe desinfectarse. Se debe iniciar con las 2 compresiones. No se recomienda hacer ventilación boca a boca, sobre todo si está en un área que no es controlada como un hospital o un servicio de urgencia. Analizar el ritmo, por supuesto, mantener el equipo. Fíjense ustedes, el reanimador con mascarilla y el paciente a ser atendido también debe ponerse la mascarilla. ¿Dónde se hacen las maniobras? Se siguen haciendo igual en la línea media external con línea intermamaria. Fíjense ustedes, siempre poniéndole una mascarilla o un lienzo, un trapo en la boca del paciente para evitar que con las compresiones se lleguen a producir los aerosoles y usted se queda contaminado. En los pacientes de 1 año, en la misma posición, siempre manteniendo las normas de protección para el personal. Si nos toca el paciente que se está ventilando en decúbito prono, no lo podemos voltear para hacer la maniobra de reanimación, porque evidentemente esa es la posición que lo está favoreciendo. Entonces tenemos que aprender a hacer las maniobras de compresión. Se pueden hacer, como ven, con las 2 manos a nivel de las escápulas o en la línea media de la clavícula. Usted coloca sus 2 manos y empieza a hacer las maniobras de compresión. Como todos sabemos, si está acompañado, debe hacerse con un niño 15-2, y si está solo con un adulto o solo con un niño son 30-2, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Evidentemente hay que posicionar la vía aérea, siempre con la mascarilla. Aunque usted no vaya a dar boca a boca, puede ser necesario hacer ventilación con la mascarilla y la bolsa de reanimación con receptáculo. Entonces, antes de la pandemia hacíamos esta maniobra, hoy día no está permitida, debe hacerse de esta forma y solamente manejar la vía aérea y hacer la intubación traqueal lo más rápido posible para evitar la dispersión de aerosoles. Deben utilizarse los filtros HEPA, que son filtros de alta eficacia para mantener las partículas, y eso logra captar el virus. Como ven ahí, extrañamente en el hospital de niños lo tuvimos. Y fíjense ustedes cómo se demuestra que con los filtros HEPA usted tiene menos aerosoles que contaminen al personal. Se debe utilizar la intubación orotraqueal de entrada por secuencia rápido con manguito, porque el manguito, al inflarlo, evita que puedan salir aerosoles en el espacio que queda libre entre la tráquea y el tubo traqueal. Lo ideal, se recomienda que si usted tiene un videolaringoscopio, así usted no tiene que hacer caso al paciente, puede ir siguiendo la intubación rápidamente por este mecanismo, y hay que ser inventivos y tratar de protegernos lo máximo posible para evitar los aerosoles. Se han utilizado inclusive las carcasas viejas de las incubadoras, también pueden ser utilizadas para intubar con la mayor protección posible. El hecho de utilizar esto no significa que usted no va a tener el resto del equipo de protección para evitar contaminarse. Si toca desfibrilar y está en posición prona, pues también desfibrilaremos en posición prona, porque en ese momento evidentemente es la posición que más le conviene al paciente. Posterior a la reanimación hay que desechar todo lo que hay que sea desechable, el resto lavarlo. Y algo importante, la mayor cantidad de contaminaciones en el personal de salud es no solamente atender al paciente cuando se están quitando el equipo de protección individual, donde cometen los errores y tenemos la alta contaminación. Recordar
que esta pandemia existe, la vacuna está muy lenta en Venezuela y mientras la vacuna llega y aún llegando, recordar que la vacuna somos todos, es decir, debemos protegernos nosotros como médicos, como personal de salud y proteger al resto de la población que nos está ayudando.